Dios le bendiga. ¿Quiénes se están gozando en la mañana de hoy? Parece que uno solo. ¿Quiénes se están gozando? Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, para mí es un gran privilegio poder compartir en este domingo. Gracias al Señor que me ha provisto de, de una enseñanza para la tarde de hoy. Hoy quiero que me ayude a predicar y le voy a pedir que saque su espada. En una oportunidad lo hicimos, cada uno leía un pedacito y quería que juntos también compartiéramos la palabra. Entonces le voy a pedir que saque su espada y saque lápiz y papel para apuntar las citas bíblicas y luego, si quiere, la podemos leer. El que la tenga la puede leer. Entonces saque lápiz y papel para que apunte las citas y luego el que la tenga la puede leer. Vale, en la mañana de hoy vamos a levantar una oración para que el Señor sea el que ministre, para que el Señor sea el que dirija, para que el Señor sea quien nos conduzca a la verdad, que nos conduzca a aquello que quizás no estamos haciendo bien y que queremos sacarlo de nuestro ser. Entonces vamos a orar al Señor. Padre amado, Padre eterno, mi Dios, te damos toda gloria a ti, te exaltamos, oh Rey. Para siempre sea tu gloria, tu honra, para siempre, Señor. Eres Rey de Reyes, soberano Dios, poderoso, creador. Padre, a ti acudimos reconociendo todos estos atributos, Padre, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, que tú eres el que sustenta todas las cosas, Señor, y que por ti y para ti son hechas todas las cosas, Padre. En esta hora, mi Dios, pongo ante ti esta enseñanza, pongo ante ti cada hermano. Padre, que tú seas quien te pasees por los corazones de cada uno, por las mentes, Padre. Que seas tú, mi Dios, el que nos enseñe, que nos instruya. Como dice tu palabra, que tu palabra es buena para enseñar, redarguir, para cambiar, mi Dios, las mentes, los corazones y que se alineen a tu voluntad, mi Dios. Por eso te pido, mi Dios, que nos guíes y que reprendamos todo aquello, mi Dios, que nos quiera turbar o que nos quiera desviar la mirada de ti, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Todos juntos decimos amén. Amén. Bueno, en la mañana de hoy quería hacer algo un poco diferente y eso es un poco impulsado por los cambios o las transformaciones que vemos a medida que avanza la tecnología. Vemos que muchos, no voy a decir todos, pero la gran parte o gran mayoría de nosotros se la pasa mucho scrolleando. Scrolleando es pasando las notificaciones, las noticias en el teléfono y tal, y nuestro cerebro ha empezado a cambiar a tal punto de que no aprendemos tanto leyendo como viendo cosas, como captándola visualmente. Entonces, bueno, lamentablemente eso ha sido para bien y para mal, pero en esta hora hoy quiero que sea para bien. Y quiero que sea para bien porque quiero que aprendamos una historia bíblica visualmente. O sea, nos sustentamos con la Biblia, pero también lo vemos visualmente. Entonces he traído una enseñanza relacionada con una historia que quizás es poco conocida y vamos a hacer el experimento a ver. ¿Quién conoce la historia de Absalón? Levante la mano. Ah, mira, sí conocen. Ah. Bueno, pero igual así no es más de la mitad, sino pocos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a conocer una historia que nos deja mucho que aprender, nos deja mucho que decir y extraer. Entonces, le he puesto como título Atrapados por un cabello por nuestro propio orgullo. Atrapados por un cabello de nuestro propio orgullo, o nuestro propio atrapa. Entonces, nos vamos a basar en la historia de 2 de Samuel 18 del 9 al 15, pero quiero dejar como ancla un versículo bíblico, Deuteronomio 8:17. Dice Deuteronomio 8:17, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confiar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el orgullo. Vamos a hablar un poco como
esta palabra en nuestro idioma, el español, se ha también un poco tergiversado y la han querido cambiar de significado, pero ya la vamos a ver con profundidad. Pero antes voy a hacerme a un ladito un momento para que no obstruirle su visión de lo que vamos a ver. Va a ser unos minutos, ya luego me pondré ahí otra vez. Vamos a hablar de un hombre, ¿no? Bueno, la historia es muy larga, pero voy a extraer la vida de Absalón. Absalón era un niño que creció en el palacio. Absalón era el tercer hijo de David y fue hecho por su tercera esposa llamada Maaca. Ella era una princesa del rey de Geur, en esos convenios que se hacían antes. Creció en el palacio, creció rodeado de hombres de poder, creció rodeado de un padre, en este caso el rey David, que por muchos momentos estuvo ausente, por muchos momentos quizás no atendió como debería. Sin embargo, Absalón fue en sus primeros años un niño que fue creciendo con quizás ese recelo de no tener al padre continuamente como lo tenemos ahora, y de enseñarle y de así. El nombre de Absalón, curiosamente, significa padre de paz, pero ya vamos a ver que no tiene mucha consonancia con la historia. Entonces, este joven crecía y fue destacado por su gran belleza. Tenía una belleza inigualable, dice la Biblia, una belleza que compartió con su hermana Tamar. Decía que era perfecto de pies a cabeza. Aquí la belleza es subjetiva, ¿vale? A lo mejor a alguien le parece feo, pero bueno, la belleza es subjetiva. Y bueno, tenía ese cabello largo que lo distinguía. Dice que cada año se cortaba su cabello y que este pesaba 2 kilogramos cuando se lo cortaba. Pesaba 2 kilogramos. Y bueno, no sé si lo hacían como un evento a fin de año, pero lo cierto es que era notable su belleza, su gran melena. En esa época el cabello era un símbolo de virilidad, de fuerza. Y él era un hombre muy, muy hermoso, muy, muy grande. Pero conjuntamente con su hermana Tamar, también heredó esa belleza porque eran hijos del mismo padre y de la misma madre. Y eran muy hermosos, era muy envidiable su belleza. A medida de que Absalón fue desarrollándose o fue creciendo en el palacio, fue también notado por su sabiduría, porque también era muy, para hablar y todo esto, era muy, muy sagaz. Y su hermana Tamar también desarrollaba estas capacidades, ¿no? de ser inteligente. Su hermana Tamar iba creciendo, era una adolescente a muy temprana edad, pero pasó algo que cautivó la atención de uno de sus hermanos. Pues resulta que siendo su hermana Tamar tan bella y tan hermosa, pues cautivó el corazón de uno de sus hermanos, que era el primer hijo del rey David. A ver, ayer teníamos una actividad allá en el huerto, que por cierto, gracias al Señor, la pasamos muy bien. De verdad que sentimos el gozo del Señor allá. Y en la última prueba le hicimos, dígame si Amnón es un personaje, un libro o ambos. Y lamentablemente todos reprobaron. Ninguno sabía quién era Amnón. Pues resulta que Amnón es el primer hijo del rey David y este se fijó en su hermana porque era muy bella. Entonces sentía una gran atracción a tal punto de que dice la Biblia que se hizo enfermizo su atracción hacia Tamar, que era su medio hermana, porque no era del mismo padre. Bueno, paralelamente a esto, Absalón se iba desarrollando, iba creciendo, no pasaba nada en el sentido de que iba creciendo con quizás esa ausencia de padre, iba compartiendo con la gente, tenía ese intelecto, eso que hacía la distinción y que poco a poco también le iba llenando
su ser de ego o de creerse muy superior. Y para más ejemplo de eso es que venía de un linaje, del linaje de David, y que posiblemente en la línea de jerarquía él podría ser uno de los sucesores de rey. Entonces Amnón viene y le dice a su primo: primo, tengo un problema, estoy enamorado de mi hermana y no sé qué hacer, esto es enfermizo, esto es un enamoramiento y yo sé que no puede ser. Y viene y su primo le dice: bueno, mira, haz lo siguiente, dile a tu padre o ponte enfermo de mentira y dile a tu padre que como estás enfermo necesitas que alguien te lleve la comida a donde tú estás. Pero no solamente eso, sino que te la prepare allí mismo. Entonces le puedes decir que quien te lleve la comida a donde estás, que sea tu hermana Tamar, y la llevas ahí a ese lugar. Y bueno, en principio, no sé si le diría que hiciera aquello malo o no, pero le dijo que hiciera ese plan. Y bueno, va su hermana Tamar a llevarle la comida, ahí inocentemente de la situación. Ahí se dice que más o menos tendría como 15 años Tamar, un adolescente. Entonces, bueno, está ahí en la habitación, una mujer muy linda. Entonces pasa aquello que fue impulsado por la pasión, por las cosas carnales, pues su hermano la ultraja, la viola, abusa de ella. Dice la Biblia, para ir un poco muy resumido porque estamos cortos de tiempo, que él le decía antes de consumar aquello, decía: no, que no la avergüence, que en Israel no se hacen estas cosas. Fíjense que le estaba advirtiendo. Si quieren ir viendo la historia, está en segunda de Samuel, capítulo 14 por ahí. Y entonces le dice: no lo hagas porque vas a traer la vergüenza a mí. Y le ruega, siendo ella muy, muy astuta, que no lo haga. Aún así, este hombre hace eso, abusa de ella. Y ella, en señal de todo esto, bueno, dice la Biblia que después que hizo esto pasó algo curioso. Él, en vez de amarla, ahora después que consumó, después que descargó su amor, viene y la odia, pero con toda su fuerza. Y le dice: vete de aquí, te vas de aquí. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Le dice ella: va a ser peor todavía. No, te vas de aquí. Y viene y la expulsa de su habitación. Ella sale de su habitación, se rasga las vestiduras, se echa ceniza en señal de duelo y de vergüenza. Entonces, Tamar, después de esto, ya no es la misma persona. Ya vive por los rincones del palacio avergonzada. Se llega a enterar a Absalón de lo que pasó, su hermano de padre y madre, y va a buscarlo a su casa y le cuenta: me pasó esto, me engañó y todo esto. Bueno, su hermano trata de consolarla. Y bueno, le dice que de momento calle de lo que estaba haciendo, lo que sucedió y todo esto. Mas, sin embargo, para él, para Absalón, esto no se podía quedar así. Esto no iba a ser algo. Entonces ahí comienza gota a gota, como la semilla que germina, empieza a crearse ese orgullo, esa soberbia en Absalón. Empieza entonces a consumar un plan de venganza. Empieza entonces a pensar: de qué manera yo me puedo vengar de esto. Y fíjense algo, pasaron 2 años. Dice la Biblia que pasaron 2 años para que Absalón hiciera un plan para vengarse de su hermano. Ya no le valía que fuera su hermano, ya le da igual, él quería vengarse por lo que le hizo a su hermana. Entonces, lo que hace es que en el momento de que David se entera de esto, su padre llora por lo que pasó, se queja, pero pasa algo, que guarda silencio. Quizás otros padres hubiesen dicho: bueno, que se lo lleven a la cárcel por lo que le hizo a su hermana. No, él hace eso y guarda silencio. Y esa acción también hace que Absalón empiece a llenarse más de ira, de ese orgullo. Pero no hizo nada David. Entonces pasan 2 años y empieza a maquinar un plan.
¿cómo hago para vengarme? Mientras tanto, Tamar vivía con la vergüenza, con lo que le ve ya en en el palacio, él pensando, ¿cómo me voy a vengar de esto? Entonces empieza a idear un plan y lo que hace es que le dice a su padre, va hasta donde él, padre, voy a organizar, era muy cotidiano en esa época, la corta de la lana de las ovejas, era como un evento, ¿no? Te invito a que vamos allá. Y el padre, como ya más o menos sabía cómo era su padre, yo sé que mi papá no va a ir, le hacía énfasis. Y dice la Biblia que, bueno, le hizo énfasis para que él fuera, pero él dijo que no. Entonces le dice, astutamente, bueno, como no vas a ir tú, dile a Admón que vaya a la fiesta, que vaya al evento. Y entonces, bueno, bueno, lo acepto, como no voy yo, que vaya él. Y bueno, va al salón y organiza el evento, organiza esta fiesta, empieza, dice la Biblia, a darle bebidas a todos, pero estaba tramando algo. Dice la Biblia que le dice vamos a llamarlos matones, ahí le pone a unos sicarios de la época, bueno, a una gente viene y le dice, bueno, van a ir a donde está Absalón cuando esté bien tomado. Cuando yo les dé la señal, ustedes le van a clavar un cuchillo o lo van a asesinar. Salen corriendo todos. Absalón, al ver esto y sabe que lo iban a culpar, pues decide darse la vuelta y adiós, me voy. Y sale de ahí y se va al exilio. Entonces decide irse a la tierra de su abuelo, de donde venía, acuérdense que él venía de una madre que era princesa de Geur, y se va hasta allá. Cuando está por allá, empieza entonces a decir, ni siquiera arrepentirse, sino a ver cómo puede volver. Dice la palabra del Señor que mientras pasaba el tiempo que él estaba por allá exiliado, bueno, escapado, ni siquiera exiliado, estaba por allá, David se sintió muy triste porque él estaba por allá. Entonces no sabía de qué manera poder encontrarse con su hijo nuevamente. Pero sucede algo. Hay un general de su ejército llamado Joab, y para que incentivarlos a la lectura, este Joab es una piedra en el zapato para David. Les invito a que lean la historia de Joab. Este señor, hasta que David todavía está en los últimos de la muerte, no se ha podido deshacer de él y le hizo mucho daño. Joab incluso le encarga, para ver si se deshace, a su hijo Salomón. Imagínense lo fuerte de esto. Total que Joab viene y empieza a interceder por Absalón, valiéndose más que todo de los beneficios para él, de que volviera a Absalón luego que estaba por allá. Entonces, este hombre convence al rey de que traiga a Joab. Y bueno, pasa este tiempo, viene nuevamente Joab a las tierras y está ahí, pero le puso una condición al rey. Bueno, él va a venir, pero que no me hable. O sea, puede estar aquí en el palacio, pero que no me hable. O sea, él va a estar de su lado y yo por el nuestro. Bueno, total que pasa el tiempo, ahí está. Dice en la Biblia que pasaron 4 años. O sea, estamos hablando, fíjense que ya van como 6 años desde que sucedió aquel evento. Y yo digo, yo cuando llegué a España fue hace poco, hace como 5 años, y para mí ha pasado un montón de tiempo. Pero este hombre con su venganza, pasaron 6 años y todavía tiene fresco lo que le ha pasado. O sea, su sed de venganza o lo que pasó. Y es tremendo como alguien tan maquiavélico, tan fuerte puede ir pensando. Entonces pasan 4 años. Le dice Absalón a Joab que intervenga por él porque él quiere reconciliarse con su padre, quiere volver a hablar. Bueno, lo cierto es que el padre, cuando se entera de esto, hay muchos detalles que estoy dejando pasar porque la historia es bastante larga. Hay ese Joab que le dice a Absalón que no va a interceder por él. Entonces él viene, no vas a interceder por mí, viene y le quema los campos para llamar la atención de Joab, a ver si es que verdad que no va
a interceder por él. Empieza a quemarle los campos. Entonces hasta que viene enfurecido. ¿Qué es lo que quieres? No, que intercedas por mí con el rey. Bueno, total que intercedes por él, el padre lo perdona. Dice que sella este perdón a través de un beso. Y bueno, hay perdón. Ahora bien, viene el plan de conspiración con su padre. Dice la Biblia muy, muy curiosamente, o muy, muy graciosamente, que venía Joab y decía, bueno, ¿cómo conspiro con mi padre? Ya lo sé. Y viene y se iba a las puertas. A ver, me imagino que buscaba un grupo de soldados, les pagaba o algo así. Entonces cabalgaban delante de él y él iba adelante así y se paraba en la puerta de donde venía la gente y le decía, hola, estoy dramatizando, ¿vale? Yo no soy de teatro. Vengan, ¿cuál es tu problema? ¿De dónde vienes? Entonces la gente le decía, bueno, yo vengo de tal parte. ¿Y cuál es tu problema? No, es que, me estoy inventando, ¿vale? Tengo un problema porque resulta que no me llega agua donde yo estoy. Ay, qué mal. Sí, no, no, tus argumentos son muy buenos. Qué lástima, chico. Si yo fuera rey, pudiera resolverte lo que estás diciendo, pero no tengo. Ay, bueno, entonces le iban a besar la mano a él. Y él, no, 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 no. No me bese. Párate, párate. Y dice que esto lo fue haciendo durante muchos años para ganarse el amor del pueblo. Y de esta manera empezar a conspirar para derrocar a su padre. Entonces ahí poco a poco se fue ganando esto con el pueblo, se fue ganando la confianza del pueblo, fue empezando a crecer como posible rey o para que la gente lo amara. Y bueno, poco a poco fue ganándose el cariño del rey. Y así pasó un tiempo, dice mucho, fueron muchos años. Posterior a eso, él le dice al padre, padre, déjame ir, que tenía que pagar un voto, déjame ir a una aldea que por allá. Bueno, total de que él se va a un sitio y era mentira. Lo que quería era organizar tropas muy grandes para poder derrocar a su padre. Cuando él viene con sus tropas, el padre se da cuenta de esto, le avisan que su hijo viene con muchas tropas y que no va a poder batallar con él. Así que el rey decide, bueno, me voy de Jerusalén, no voy a esperar que venga porque me va a matar. Bueno, total que él viene, huye de ahí, de esa tierra, huyendo, pasa por diferentes terrenos, va a pasar un río, bueno, la historia es un poquito larga. Entonces, llega Absalón a Jerusalén, ve que no hay nadie, ahí pasan otras cosas que, bueno, tiene que leer. Ese hombre era, pero malísimo. Hace unas cosas con sus concubinas. Bueno, total que este hombre se apodera de Jerusalén. David sale con unas tropas por ahí y ya se hace grande, se hace enorme, ya tiene a Jerusalén, tiene el apoyo del pueblo, tiene muchas tropas y él ya se hace grande. Es su orgullo, su vanidad, todo esto empezó a crecer en él. Pero no contaba con algo importante, que era el apoyo del Señor. Entonces organiza una batalla, David también organiza su ejército por allá y deciden pelear. Y para eso se van a un bosque, se llamaba Efraín. Y era un bosque que era muy peligroso. Había muchos acantilados, precipicios, algo muy tremendo. Y justo allí se iba a librar la batalla. Empiezan a librar la batalla ahí, un bando contra el otro. Y un dato curioso, hermano, no fueron tantos los que murieron a espada, sino como los que se caían por el acantilado porque salían corriendo. Dice que fueron más los que murieron por el bosque, o sea, a causa de lo fuerte del bosque, que los que murieron. Total que las tropas de David ganan y aquellos salen huyendo, tocan las trompetas en señal de victoria, pero viene Absalón y dice, no, ya me quedé sin tropas y esto, ya me voy otra vez, ya está la segunda huida. Y justo cuando sale corriendo con su mula, no se había cortado el cabello ese año y lo tenía muy largo. Y cuando va pasando por una rama, su cabello se enreda y queda colgado de su cabello. Queda colgado con su cabello, su mulo
avanza y queda ahí vulnerable. El poder, la riqueza, la vanidad y todo lo que tenía no valió de nada. Estaba vulnerable sin poder quitarse. Y bueno, queda ahí por su hermoso cabello. Algo que fue símbolo de orgullo, que fue símbolo de eso grande, ahora lo deja tendido y colgado ahí. Bueno, pues resulta que lo consiguen los soldados de David conjuntamente con Absalón. Llegan estos, hay también la Biblia da más detalles, pero lo cierto es que llega este hombre, el comandante del ejército de David, y empieza a darle tiro al blanco como si fuera un objeto. Dice que agarra unos dardos y el primero se lo clavó en el corazón, el segundo se lo clavó en el corazón y hasta que quedó completamente muerto. Una vez que lo quitan de ahí, dice que lo entierra. Y como dato curioso, justo antes de la batalla, David le dijo directamente le dijo a su comandante: no me toquen a Absalón, no lo vayan a matar. Y para él no le hizo caso, incluso hasta los soldados le hicieron caso de lo que y no lo querían matar. Entonces hicieron un agujero y lo enterraron como la peor cosa. Ahí, y era el hijo de David. Entonces, hasta ahí la historia que les quería traer. Ahora vamos a analizar un poco qué podemos extraer de esta historia. A ver, ¿sí sabían la historia? Sí, parece una historia como escrita de las películas y todo eso. Más bien es raro que no han sacado una película de alguien que se haya quedado enredado por su cabello. Entonces, vamos a hablar qué es el orgullo. Y ahí es donde quiero que nos enfaticemos algo muy puntual. Yo cuando empezaba a analizar lo del orgullo, ¿quién no ha dicho esta frase? Imagínese a su hijito y dice: hijo, me siento muy orgulloso porque pasaste de asignatura, porque aprobaste un examen, por lo que sea, y me siento muy orgulloso de ti. ¿Quién no lo ha dicho? A nadie. Ah, qué bien. Nadie lo ha dicho. Pues es algo muy en nuestra cultura y en lo cotidiano lo dice. Sin embargo, el orgullo para la Biblia desde cualquier punto de vista es malo. De hecho, la palabra orgullo en el griego, en el hebreo es gaavá y significa soberbia, altivez o arrogancia. Entonces vemos que el orgullo es aquello donde me hace enaltecer a mí mismo, donde valoro más aquello que se ha hecho con mis propias actitudes, mis propias fuerzas, me hace superior a otros y muchas veces oprime a otros a causa de este orgullo. Entonces, el orgullo en sí trae vanidad, arrogancia y autosuficiencia. ¿Y con quién lo vimos? Con este señor llamado Absalón, que tenía estas tres cosas. Pero ahora quiero que abran la Biblia y voy a mencionar algunos versículos y ya luego me los leen. Entonces, Deuteronomio 17:20, Nehemías 9:29, Esther 5:11. Tenía más, pero vamos a empezar con esos tres porque el tiempo no me está ayudando mucho. Deuteronomio 17:20, Nehemías 9:29 y Esther 5:11. Quien lo tenga, dice yo y lo leemos. Entonces, fíjense que resalta la palabra se eleve, o sea que nos enorgullezcamos. A ver, ¿quién tiene Nehemías 9:29? Exacto. Entonces, vemos que el orgullo también trae desobediencia, no hace que no le prestemos atención a los mandamientos y causa dureza de corazón. Entonces vemos cómo este sentimiento o esta palabra orgullo en nosotros puede ser muy peligroso y letal. Entonces vamos, y me refiero a letal, a hacerlo pecar y hacerlo caer. Entonces vamos con el último, Esther 5:11. Bueno, lo voy a leer para adelantar un poco. Dice: y le refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey.
Entonces vemos cómo parte de este orgullo es la gloria a sí mismo. Vemos cómo nos enaltecemos por este sentimiento nos permite enaltecernos. Entonces, cuando yo estaba buscando esto en el idioma español, el orgullo, y les ponía el ejemplo de hace un rato, decía en la RAE, sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades y méritos propios, pero es que al fin y al cabo están dejando algo muy importante fuera de la ecuación de esa definición, y es Dios. Y para señalar esto o para resaltar esto, hay un versículo clave. Vamos a leer Primera de Corintios 4:7. Este es el versículo clave. Y créame que me costó para entenderlo un poquito. A ver, les traje 3 versiones del mismo versículo. Lo leemos con el que está ahí atrás y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubiese recibido? Parece un trabalengua, pero créeme que tiene una gran enseñanza. Entonces, vemos 3 preguntas que nos ayudan a entender el orgullo. Y se los voy a tratar de traducir o hacerlo más digerible. ¿Qué derecho tienes de juzgar así? O en otras palabras, ¿qué te distingue de los demás? Es decir, cuando nosotros vemos que tenemos una capacidad que es superior a otro, por ejemplo, yo no sé cantar, pero algunos de mis compañeros sí sabe cantar y ese rasgo le distingue de los demás, o aquel que es maestro, o aquel que tiene una capacidad. Entonces dice, ¿quién te distingue? Óyese bien, ¿quién te distingue? Es ahí donde empezamos. ¿Me distingo yo o me distingue Dios que fue el que me dio ese don o ese talento? Y luego dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Para poner el contexto de este que le estaba hablando a los corintios que se estaban enalteciendo por los dones que tenía una iglesia por el otro. Entonces empieza Pablo a decirle y le dice, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? Es decir, ¿qué tenemos nosotros por nuestros propios méritos que Dios no nos haya dado? ¿No crees que es muy orgulloso decir que tenemos lo que tenemos por nuestros propios méritos? Y ahí entonces Pablo les dice, ¿qué tienen ustedes que no se les haya dado? Y la última pregunta, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso no es ni siquiera de nosotros, hermano. Eso lo recibimos porque el Señor nos los dio. El talento, la capacidad, el mérito, todo nos los dio el Señor. Entonces, este es un versículo contundente para dar a entender y que Pablo nos enseña a que todo nuestro talento, todo lo material, todos los logros que obtenemos viene ¿de dónde? De allá arriba, hermano. Entonces, es una de las cosas que les quería mostrar en la mañana de hoy. Entonces, vamos ahora a interiorizarlo más. Y para eso voy a ponerle un ejemplo de la vida cotidiana. Voy a empezar por los niños. ¿Quién tiene hijos aquí pequeños? Levanten la mano. Ajá. No, pero no tan pequeños, Yeshua. ¿No han visto que sus hijos a veces se distinguen por algo? Que juegan fútbol bien, que hacen esto, y ellos se destacan cuando van. Y resulta que hay otro niñito que no juega tanto y empiezan, mira, yo sí sé hacer esto. Mira, yo sí sé hacer. Y desde pequeños empiezan a tener ese orgullo. Y allá va el papá. No, hijo, eso no es así. Usted tiene que ser humilde. Empiezan los niñitos a tener esto sin que nadie se los haya enseñado. Vamos con los adolescentes. Y aquí me da risa por alguien que resulta que va al gimnasio y ya se le sienten los musculitos ya. Va 2 días y ya dice, ¡hala! ¿Cómo me han crecido ya? Entonces dice, ¡hala! Se ve al espejo. Mira lo que yo he hecho. Mira todo lo que he logrado. Pero no es mejor, pregunto yo, decir, esto es como lo diría él, me siento tan orgulloso de mi físico y mi estilo
He logrado esto sin que nadie me ayudara y con mi propia fuerza. Pero qué diferente es que le diga, me gozo de tener buena salud y la fuerza de mi juventud. Disfruto este logro, pero reconozco que mi vida y mis capacidades le pertenecen a Dios. ¿Ven la diferencia? La dependencia. ¿Ven lo que le estaba diciendo? Y seguimos con más ejemplos. Cada una de estas cosas empieza a convertirse en su cabello, en eso que le puede ser una trampa, en eso que lo puede hacer pecar. Vamos con los adultos un poco más mayores. Voy a dramatizar como si fuera una persona vieja. Me siento tan orgulloso de mi familia. Si no fuera por mí, mi hijito no hubiese sido ingeniero. O el otro no fuese sido astronauta. Yo, hijita, tanto esfuerzo. ¿Qué diferencia hay con decir, me gozo al mirar atrás y ver a mi familia y reconozco que la misericordia de Dios y sin ella no lo hubiese sostenido y nada de esto fuera sido posible? ¿Ven la diferencia? Y hermano, eso ocurre en los talentos de la iglesia, el que canta, el que no canta, el que tiene liderazgo, el que, hermano, empieza a calcomer eso y a fluir como un problema que se va. Incluso es tan delicado que hasta sutilmente les puede decir, porque ustedes lo primero que hacen, no, tengo que ser más humilde, no, tengo que ser más humilde. Y de repente se vuelve el orgullo de la humildad. Parece bueno, pero sigue siendo orgullo. Entonces, es algo que tenemos que ir analizándonos. ¿Y cómo cambiamos esto? Vamos a ir ya cerrando, porque el tiempo no me... Primero, el primer consejo para ir cambiando esto. Vamos a cambiar esa cabellera de vanidad, esa cabellera de orgullo que nos puede dejar colgado como Absalón. Y vamos a cambiarlo por la cruz, por la corona de cruz. ¿Y a qué me refiero con esto? Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Hermano, hubo alguien que estaba en el cielo, hermano, que como parte de Dios, y aún él se humilló a sí mismo. Hermano, cuando usted empiece a sentir estas cosas, empiece a trasladarse a ver la corona que le pusieron a Dios por causa de llevar nuestros pecados. Cuando ese sentimiento de superioridad empieza a tocar su vida, empieza a acordarse de Jesús y lo que hizo en la cruz por ti y por mí. Hermano, vamos a cambiar ese orgullo por agradecimiento. Vamos a decirle al Señor, Padre, gracias por esto que me has dado. Gracias por mi coche, gracias por mi trabajo, gracias por esta situación. Vamos a cambiar ese orgullo que quizás no puedes comer por agradecimiento. Y por último, dejemos que ese mulo se vaya, que ese mulo que me tenía sostenido ahí se vaya, porque pasa que es la falsa seguridad, que creemos que como hemos obtenido algo, como conocemos, tenemos influencia, lo que sea, no nos vamos a volver atrás. Y mira lo que le pasó a Absalón. ¿A dónde quedó y cómo se vio afectado su vida a través de esto? Hoy les invito, hermanos, a que Dios sea la clave para cambiar eso en nosotros. Si has empezado a cuidar tu cabellera, ese orgullo que te hacía, incluso cuando discutimos con nuestra esposa de no hacer ciertas cosas, vamos a raparla, hermano. Vamos a quitar esa cabellera que nos puede dejar anclados en el pecado. Vamos a quitarla. Vamos a poner nuestra mirada en la cruz. Si has estado con esa seguridad de que esto no me va a volver a pasar, hermano, dependemos de Dios, porque si Él en su
en su gracia o en sus planes está que usted vuelva atrás, lo va a hacer, hermano, y nosotros no tenemos cómo evitar eso. Y ahí está donde es la clave, que es la dependencia al Señor. No esperes quedar suspendido entre el cielo y la tierra como quedó Absalón, sin paz y sin fuerza. Y hay que reconocer a Dios, porque sin Él no somos nada. Vamos a empezar a cortar ese cabello de orgullo para que no se convierta en una trampa y caigamos en el pecado, caigamos en la soberbia y caigamos en aquello que precisamente nos hace caer en pecado y desviar la mirada del Señor. Los dejo con un versículo bíblico. Mateo, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Los dejo con Mateo 23:12. A ver, lo leemos ahí. Dice así, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y dónde cree que usted va a ser enaltecido? A ver, ¿quién sabe? ¿Aquí en la tierra? Aquí vamos a ser enaltecidos en el cielo, hermano. Y Dios nos invita a nosotros a empezar a crear esa humildad en los hijos, en nuestro país, porque este del orgullo no respeta edades. Fíjense el ejemplo que le puse con los niños. Vamos a empezar a sembrar en ellos la humildad. Vamos a empezar a sembrar en ellos la obediencia. Vamos a empezar a sembrar en ellos que no podemos oprimir a otros o sentirnos superiores porque Dios ha puesto en ti un talento, porque Dios ha puesto en ti una capacidad. Dejemos eso, hermano. Dependamos de Dios, porque al fin y al cabo Él es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces les invito hoy a que nos pongamos de pie y vamos a empezar a decirle al Señor en esta mañana que sea Él el que nos quite aquello que pueda empezar a germinar, que no queremos ser como Absalón, que no queremos tener a empezar a que germine esa semilla de orgullo en nosotros, sino poderla detectar y poderla quitar de nuestras vidas. Que ningún orgullo, que no nos engañe nadie, hermano. Ningún orgullo es bueno. Todos los orgullos que quieren ser disfrazados son una ilusión, hermano. Todo orgullo termina enalteciendo al humano, al hombre. Y precisamente eso es lo que la Biblia no nos invita a hacer.